Gracias por lo de pasión, gracias a todos los que hicieron posible que estuviera yo aquí, es un gran honor. Soy profesora, además de esposa, madre, hija, hermana. Me dedico a la docencia desde hace mucho tiempo porque lo que más me importa en este mundo es seguir aprendiendo y enseño para aprender, primero yo. Y enseño para compartir y para recibir todos los beneficios que esto tiene. Y enseño también porque desde muy chica me ha incomodado, molestado, verdaderamente sacado fuera de mí la pobreza. Recuerdo de niña pegar mi nariz al vidrio del coche cuando veía a las Marías y no entender por qué el mundo era tan injusto. Hace poco recordaba la pregunta de mi hija, la primera a los 5 años, que me dijo: mamá, ¿por qué si Santa Claus es santo, le trae más juguetes a los niños ricos y a los niños pobres no les trae nada? Ese día se acabó Santa Claus en mi casa. Entiendo la ilusión de los niños, ¿no? Pero era más importante la conciencia social de mis hijos. Y bueno, me he dedicado a la docencia desde hace muchos años y últimamente tengo, además del reto de dirigir una biblioteca, soy profesora en un programa de estudios generales e imparto una materia que se llama Responsabilidad Social y Ciudadanía. Cuando enseñaba filosofía a los chicos de preparatoria ya me había enfrentado a un reto similar, que era cómo enamorar a los chicos para que aprendieran a pensar, para que retomaran la libertad, que es un derecho, pero que la tomaran en sus manos a través de un pensamiento crítico y de la reflexión, que dejaran de ser seguidores de esquemas que no les correspondían. Y cuando me toca el reto de impartir esta materia de responsabilidad social, me enfrento con algo muy duro, la misma realidad que yo veía desde chica, pero un problema aún más serio. Los jóvenes a los que yo intentaba compartir la experiencia de la responsabilidad social se sentían totalmente impotentes para lograr hacer algún cambio. Esta es una materia además que acredita horas de servicio social y de eso es lo que les quiero hablar, porque en mi opinión creo que tenemos que transformar el sistema del servicio social en México, que para los extranjeros es obligatorio aquí en México hacer 480 horas de servicio social a los estudiantes de carreras universitarias. Había algo que hacer ahí y de eso es lo que les voy a hablar. Parto de una primera hipótesis. Si vivimos en un mundo injusto, debe haber una manera de resolver esto. Y este deber ser que nos enseñan y que desafortunadamente se filtra a través de todos los discursos en las escuelas, en la política, en las iglesias, ¿no? Esto es lo que debemos hacer, pero si volteamos y vemos con honestidad, muy poco de este deber ser se está haciendo. ¿Qué está pasando? Ahí hay un problema estructural, pero debíamos encontrar la forma de hacerlo. Y esta forma de resolver el problema no era solo con buena voluntad. La buena voluntad es necesaria. El ser buenas personas es fundamental. Pero necesitábamos tener una perspectiva científica, una disposición de emprendimiento como el que se tiene en otros ámbitos donde se habla de éxito profesional. Necesitábamos esa disposición, necesitábamos esa comprensión. Y aunque a mis alumnos no les hace mucha gracia, los puse a leer artículos científicos para que conocieran las realidades de otra perspectiva. No desde una perspectiva, a mi juicio, equivocada. Esta es la definición de servicio social según aparece en el reglamento de la UNAM desde 1985, cosa ya problemática porque esto es de 1985, ya pasó mucho tiempo. Pero resalto aquí algunas cuestiones. Es un ejercicio obligatorio, temporal, que busca que el estudiante aplique los conocimientos aprendidos, aplique la profesión y que esto además concuerde con un beneficio o interés de la sociedad. En los 3 años que llevo impartiendo esta materia, con proyectos de servicio social sumados a esta materia, créanme que este ejercicio ha sido muy, muy difícil. Es una trampa.
Digo que es una trampa porque el mezclar todos estos elementos sin una verdadera comprensión del escenario al que se enfrenta el estudiante para realizar estos proyectos de servicio social, rompe con toda la posibilidad de ejercer o de fundar un verdadero compromiso social del estudiante con la sociedad. ¿Por qué no funciona? Aunque cada vez es más conocida esta idea de acabar con los proyectos asistencialistas en el terreno de la ayuda y los proyectos sociales, sigue estando presente. Sigue estando en el DNA de la idea de servicio social, esta idea de que los alumnos van a ir con sus conocimientos, con sus capacidades, con sus recursos a dar a alguien. No me malentiendan, no quiero decir que dar en ese sentido está mal. El problema es la perspectiva desde donde un alumno de servicio social se coloca frente al otro. Aquí hay una jerarquía, una superioridad. Yo te estoy dando a ti. Y eso no es así. Así no va a funcionar. Por supuesto, esto genera que nos involucren. Ya te di, ¿no? Esto aunado al hecho de que por ser obligatorio yo cumplo mis horas de servicio social y una vez que las cumplo, se acabó el compromiso. Yo ya no tengo ningún compromiso con la sociedad porque ya cumplí mis 480 horas, las palomeé. En el mejor de los casos, aunque haya hecho proyectos valiosos y aunque realmente haya aportado algún beneficio, ¿qué queda después de eso? Vivimos en una sociedad donde no solo el servicio social, pero muchas otras decisiones y políticas públicas nos han entrampado en una discapacidad social. Aunque tuviéramos hoy en día recursos financieros, ¿no?, materiales para resolver muchos problemas, estos continuarían, porque esos recursos son insuficientes si no hay un ámbito donde se pueda recibir realmente la ayuda y donde prospere el desarrollo. Vayamos a un dato duro que no mienten. Si estas 480 horas de servicio social que tienen que hacer obligatoriamente los estudiantes de licenciatura, las multiplicamos por, en un promedio, en 2010 el censo, el último censo arroja que más de 12 millones de estudiantes estaban estudiando carreras universitarias, ¿no?, de 18 y mayor en ámbitos de nivel profesional. Esto da como resultado casi 6 billones de horas de servicio social. Esto debería haber implicado una revolución, un cambio diametral. Estudiantes que quieren, o son obligados en el mejor de los casos, a implicar 480 horas en esta cantidad. Pero la realidad es que esto no es así. Estos números, ¿no?, como en muchos otros escenarios, arrojan sumas como las que hemos escuchado ahorita, pero que son poco aterrizadas en el terreno cualitativo. ¿A dónde se va toda esa energía? ¿Qué ha pasado con todas? Esto es el censo de 2010, pero ¿qué ha pasado? Esta reglamentación para el servicio social tiene mucho tiempo y al menos yo no he escuchado de grandes transformaciones o tendencias sociales que se hayan generado a partir de toda esta energía. Pero hay muchas cosas que hacer. Creo yo que el problema ha radicado en que a veces obviamos estas cosas, ¿no? Cuando uno pone los números son muy impactantes. Y a veces, como decía un amigo estadounidense, nos pasa como a los peces. Si ustedes pudieran hablar con los peces y les preguntaran a los peces, ¿cuál es el elemento más importante y abundante en tu medio ambiente? Él decía, no van a decir que el agua, porque el agua es en lo que viven, lo pasan por alto. Y a veces nosotros tenemos recursos, posibilidades y opciones que no vemos porque los tenemos demasiado cerca. Tengo una intuición. O en estos años que he tratado de promover y conducir alumnos para que hagan realmente algo significativo, primero que nada para ellos, para que salgan como profesionistas comprometidos con la sociedad, no solo esas 480 horas, sino para siempre. Leí un libro, hace algunos años llegó a mis manos este libro de Bernhard Schlink, que luego se hizo película, e incluso Kate Winslet ganó el Oscar como mejor actriz en esta película. No se los platico si no lo han leído, léanlo, ¿no?, y luego vean la película, así se los recomiendo. Pero en esta película se plasma
la figura de una mujer que está encarcelada en una burbuja de incapacidad moral por no saber leer. Vamos, tendrían que leer todo el contexto de la novela, pero de esa intuición surge justamente un proyecto que hemos trabajado con alumnos del Tecnológico Monterrey, donde trabajo, que tiene que ver con romper esta burbuja de enajenación, desde donde el mal y la injusticia en la que vivimos no importan. A eso me refiero con la banalidad del mal. Gente que vive aislada y descontextualizada porque no tiene la capacidad y la herramienta cultural para vincularse. Esto suena muy simple, pero es terriblemente complejo. Permítanme una metáfora. Imagino que como sociedad estamos en una gran matriz, estamos gestándonos, pero desafortunadamente la placenta a la que estamos conectados para nutrirnos y desarrollarnos no funciona. Por alguna razón, los nutrientes que llegan de afuera adentro no están siendo aprovechados. Y tenemos esta deficiencia, es justamente el punto donde yo localizo nuestras carencias culturales para después tener este músculo social que nos hace tanta falta. Busquemos otra medicina, ¿no? Y aquí agradezco a los que me precedieron que han hablado en varias ocasiones de este tema, de lo cultural, para promover otro tipo de cambio y conciencia. Una solución relativa y no parcial, ¿y a qué me refiero con eso? No hay soluciones absolutas. Cuando tratamos de abordar estos problemas, ¿no? Tenemos que dejar atrás el idealismo e ir a cuestiones concretas. ¿Relativa en qué sentido? En que está conectada con muchas cosas. Ponernos en un lugar donde veamos, como ya lo han dicho también, a nuestros otros compañeros, colegas, ¿no? Amigos, familias, que están también haciendo grandes esfuerzos para lograr este cambio y con los que nos tenemos que conectar. Porque si no nos conectamos, puede haber un fracaso, ¿no? Una tragedia. La fórmula que les planteo justamente es esta. Cuando la primera vez dije en una asamblea de la facultad, ¿no? La idea de patentes culturales, varios humanistas se me fueron encima. La idea es básicamente otra metáfora. Es ejercer modelos, ¿no? Sistemas comprensibles y que puedan pasarse a otras generaciones, a otras comunidades, en donde la cultura sea el centro de la reflexión, de la capacidad de un espíritu crítico, de la verdadera posesión de uno mismo y de libertad, que junto con una estructura institucional sana, transparente, coherente, nos puedan dar esta generación de capital social que nos hace tanta falta. Tenemos muchas riquezas, tenemos que aprovecharlas. Los patentes culturales tienen que ir en la línea, y ya también se dijo, no me voy a llevar mucho tiempo, de familiarizarnos con la pluralidad, de generar la creatividad suficiente para poder plasmar este mundo que no existe. Por eso tenemos que imaginarnos. Un mundo más justo no existe, tenemos que crearlo. Y por supuesto la empatía necesaria para reconocernos en los otros como iguales. Tenemos muchas posibilidades en México. Tenemos que cambiar esta hipoteca social a través de estas enormes posibilidades y justamente cambiar esta conciencia organizacional. En las universidades a veces prevalece un discurso moralista de lo que se debe hacer y pocas veces nos ponemos científicamente a pensar cómo, y tenemos que cambiar eso. Es un cambio de los dos lados. Aquí no hay yo te doy. Utilizamos nosotros en los proyectos de servicio social una metodología que se llama aprendizaje-servicio, en donde si el alumno no aprende y no se forma con el proyecto que está compartiendo con una comunidad, ahí hay un fracaso. El alumno tiene que estar formado porque lo que queremos es que los estudiantes que salen como profesionistas sigan con este compromiso y no lo pierdan una vez que terminan los proyectos. No tener estructuras en donde decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Y establecer un verdadero contrato social en donde la universidad tiene un papel fundamental. Somos modelo de esta sociedad. Si en las universidades no se gestan estos cambios y estos beneficios, ¿dónde lo harán? A la sociedad no le vamos a mentir.
tenemos que hacer público esto. Tenemos que lograr que estos proyectos tengan total transparencia y sean del dominio público, porque estamos trabajando para la sociedad. Estamos formando profesionistas que queremos que tengan este compromiso social. Y esta cuestión de hacerlo público no solo tiene que ver con la transparencia, sino además el alumno que está trabajando en un proyecto de servicio social que sabe que se va a publicar, y hay muchas formas de hacerlo, trabaja de distinta manera. En primer lugar, sabe que su trabajo tiene sentido, su trabajo tiene peso, no solo porque se va a conocer, sino porque se le va a tomar en serio lo que está haciendo. Y él cambia totalmente la perspectiva. Tenemos que generar a través de estos proyectos de servicio social un verdadero espacio público. Estas fotografías que les he mostrado hasta ahora son parte de un proyecto, de un libro que publicamos justamente generado por alumnos, en donde lanzamos a 200 alumnos de preparatoria y de profesional a encontrarse con distintas comunidades y grupos sociales. Todas estas fotografías y posteriores ensayos que ellos escribieron después de estos encuentros los publicamos en el 2010 con de título Voces Anónimas, como un proyecto que ha continuado. Recientemente acabamos de publicar el segundo título de Voces Anónimas con un proyecto que también las chicas que me precedieron pues ya han hablado, porque se trató de que los alumnos, a través de 3 años de talleres de animación a la lectura con internos en las comunidades de adolescentes en conflicto con la ley, pudieran lograr la confianza suficiente para que 13 de ellos publicaran su testimonio. Y este libro es de ellos. Este libro que muestra que esas paredes son pues una cuestión de decisión. Y lo que les impide de ser libres no son esas paredes, sino son sus propias condiciones, su pasado, como también ya se dijo, sus antecedentes, pero que todo eso puede cambiar. Las 2 personas, 2 alumnas que lograron esta gran cambio en los chicos y que pudieran escribir su historia, fueron 2 chicas psicólogas que estuvieron 1 año y medio trabajando con estos jóvenes, y cuando uno entra a la comunidad sí son realmente muy impresionantes estos jóvenes, son grandes, corpulentos, pero cuando los ponen a hablar son unos niños. Y se tardaron 1 año y medio en construir estos testimonios justamente porque no eran dueños de su palabra. Se tardaron mucho en ser dueños de su palabra y de poder expresarla. Mientras, encontraron otras formas de expresarse y de manifestar la confianza que iban teniendo, hasta que por fin pudimos regresar a la comunidad, a regresarles el libro impreso, y ellos se pudieron dar cuenta de que estas máscaras, esta forma en que ellos se veían a sí mismos, era justamente eso, una máscara. Y se unieron, ¿no? Y aquí no está permitido que los alumnos, en este caso los voluntarios de servicio social, los abracen, pero dijeron en esta foto que esto mostraba el agradecimiento. No se les pueden mostrar las caras por ley porque son menores de edad, pero que en este abrazo ellos demostraban el agradecimiento y el poder que les habíamos devuelto, ¿no? Poder que también se les dio a estos alumnos, ¿no? Y regreso con esa idea, con la confianza de que sí podemos hacer un cambio. Muchas gracias.